particular el caso cuando nosotros una ecuación diferencial ordinaria podemos convertirla a una llamada ecuación lineal. Ok. El caso de la ecuación lineal se da cuando tu ecuación diferencial de la forma a1 de x dy de x más a0 de x por y igual a... Voy a hacer un cambio aquí, vamos a llamarle y de x por mero tratamiento. Se dice que es una ecuación lineal con variable dependiente y. Por esta vez. Nótese que debo de tener una expresión en x que multiplica mi derivada más otra que multiplica a mi y igual a un g de x cualquiera. En particular esto puede estar igualado a 0. Porque si estamos hablando de lineal, lo primero que nos vendría a la mente sería un polinomio de grado 1, en donde tendríamos que es a1x más a0, es decir, la parte lineal más la constante. ¿Ok? Entonces eso es el formatito que nosotros buscamos tener en lo que viene siendo nuestra expresión. Ahora, algo que sí podemos hacer en nuestra ecuación diferencial y que todavía lo deja más bonito y más fácil de resolver es que podemos llamarlo o transformarlo, mejor dicho, en un formato que se le conoce en su forma estándar. ¿Y cuándo es su forma estándar? Cuando nosotros tomamos toda la EDO, se divide entre A1 de x. ¿Para qué? Para que la variante, con esto, la derivada queda de constante 1. Entonces, lo que va a pasar es que si ustedes tienen A1 de x de y de x más A0 de x de y igual a g de x y dividen todo entre A1 de x, entonces aquí me queda dy de x más, digamos que va a ocurrir esto, voy a ponerlo nada más así para que vean que al final le tengo que hacer un pequeño cambio, ¿ok? Y dejarlo todavía en una expresión más simple, que vendría siendo dy de x más, y a esto le voy a llamar d de x, y igual a, y a esto lo voy a englobar en una sola expresión, que va a ser un f de x. ¿Okay? Ahora, ya tengo formado así. ¿Cuáles vendrían siendo algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales que podamos nosotros ya tener como de esa manera? Bueno, en el caso que todos esperarían ver, dy de x más 2xy igual a 0. Esto es lineal. 1 por dy de x más 2x por y igual a 0. Este vendría siendo una forma estándar, porque aquí ya vale 1, aquí ya tengo p de x, y aquí justamente f de x vale 0. Sí puede pasar eso, sí puede ocurrir. ¿Ok? Otro caso, no sé, tener dy de x más, perdón, vamos a poner aquí, perdón, 4x, aquí 8xy igual a logaritmo natural de x, por ejemplo. Porque la restricción no te dice que tenga que ser una función polinomial. La restricción te dice que sea algo de x. Incluso el 0 es 0 por x. Más 0, o sea, es un polinomio 0. ¿Okay? Bien. En este caso es un formato general que deberíamos devolver en un formato estándar.
estándar para poder resolver. Ok, bueno. Dejo hasta aquí para que ustedes copien, porque voy a presentar el método de solución y si es un poquito extenso, entonces al menos me va a llevar una pizarra completa, ¿va? Siempre hay alguien que quiere llamar la atención. Haga ruido. Ok. Bueno, vamos a ver ahorita lo que sería el método de solución para una ecuación en el formato lineal. Ok. Algunos se están preguntando ¿por qué divido entre A1? O sea, ¿por qué el coeficiente en X ya no está junto a Y' o a la derivada? Y me aparece un P de XY igual a un F de X. O sea, ¿cuál es el chiste o la finalidad? Bueno, por lo siguiente. Una de las cosas que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, considerar el hecho de que D de X, vamos a llamarle mu XY, esto es la derivada de un producto. Ok. ¿Y cuál era la fórmula de la derivada de un producto? A más B' más B A'. Correcto. O sea, sería la derivada del primero por el segundo, por la segunda función, más la primera función por la derivada de la segunda. O sea que esto, si yo lo resuelvo, sería así. Mu prima de X, puedo ponerlo porque estoy derivando con respecto a X, por Y, más mu de X por dy de X, o lo que vendría siendo su primera derivada. O sea que esto, vamos a decirlo así, yo puedo verlo de la siguiente manera. Uno, puedo yo considerar el hecho de que si mi expresión es, voy a ponerla acá arriba, dy de X más p de X y igual a f de X. Ok. Esta parte está aquí, por así decirlo. Ok. Sí tengo como que cierta porción de ella. Si yo agarro y lo reescribo de esta manera, voy a quitarle mu, por así decirlo. Okay. Voy a quitarle la x, perdón, voy a dejarle solo mu. Y esta de aquí podría decirse que es mu de y de x más. Y esta mu prima la puedo ver como mu por p por y. ¿Okay? ¿Qué está pasando? O sea, es como si yo agarrara esta función, esta parte de aquel lado izquierdo, y lo multiplicara por mu, por un mu de x, o sea, por otro factor de x. Al hacer eso, esto se parece a esto. ¿Okay? Porque yo aquí tengo y' solita. Si yo lo multiplico, obtengo este término que proviene de una derivada de un producto. ¿Okay? Y si yo lo multiplico por p de xy, entonces aquí lo que nosotros podemos asumir al volver nuestra expresión es que mu prima, o la derivada de mu, es mu por p. ¿Ok? Es, digamos que esto es exactamente este factor o producto que yo necesito que aparezca aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que nosotros necesitamos encontrar algo llamado el factor integrante.
este factor integrante es justamente mu. Porque la pregunta es, ¿por cuánto necesito multiplicar yo esta ecuación diferencial, incluido el lado derecho, de tal manera que yo pueda reducirlo a esto? O sea, porque aquí tengo dos términos. Si yo logro encontrar quién es esta mu de x, que al multiplicarla por p me da esto, entonces puedo compactar esta ecuación diferencial en esta derivada y por ende poder integrar, porque esto ya está para integrarse. ¿Ok? Y ya despejar a y. ¿Por qué razón? Porque aquí me va a quedar mu f de x. O sea, todo esto es una función de x, que cuando yo le integre, voy a integrarlo con respecto a x. Y entonces ya puedo yo dar una solución implícita. Ahora, ¿de dónde lo voy a encontrar? De aquí. Justamente aquí lo voy a encontrar. ¿Por qué? Porque mu prima es justamente mu prima de x. Entonces, si yo integro mu prima de x, estoy integrando, vamos a decirlo así, mu p. Si yo la integro, entonces es ahí donde pues voy a intentar obtenerlo. Vamos a ver. Vamos a buscar este factor integrante. Bueno, para empezar ya tengo que esto se puede ver como d mu entre dx igual a mu por p. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y por ende, aquí lo que vamos a obtener es que si yo vamos a esto, antes de brincar al siguiente paso, ¿es una ecuación diferencial? ¿De qué tipo? ¿De qué? De variable separable. Entonces aquí yo puedo hacer que d mu entre mu sea igual a p por dx. Y esta función p es una función de x, porque es esto de aquí. ¿Ok? Ahora, si yo integro, ¿esto es directa de integrar? Sí. ¿Cuál es su integral? Correcto. Logaritmo natural de mu igual a. Y esta, pues, la integral me va a ser integral de p de x más una constante. Aquí va a estar mi constante de integración. ¿Ok? ¿Puedo dejar solita a mu? Sí puedo dejar solita a mu. ¿Con qué? Con e. Entonces, e del logaritmo natural de mu, pues es e al integral de x. Vamos a decirlo así. ¿Ok? Entonces, mi factor integrante que yo necesito es mu igual a e al integral del factor que esté con y. O sea, de este. Este es mi factor integral. Este es el que me va a servir. Por eso pasamos de una ecuación diferencial completa a una ecuación diferencial lineal estándar. Porque esa p de x a nosotros nos va a servir. Y entonces, vamos a ver. Si nosotros agarramos y entonces ya venimos aquí, en esa parte, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo siguiente. ¿Dónde voy a sustituir ahora? Voy a sustituir en esto. ¿Por qué? Porque voy a multiplicar. Entonces quedaría e al integral de p de x de y de x. ¿Ok? Más p de x e al integral de p de x y. ¿Ok? Igual a e al integral de p de x f de x. Nota,
no ha integrado, y efectivamente todavía no sé cuál es, porque efectivamente no he integrado como tal. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Significa que esto de aquí yo lo puedo compactar como esto de aquí. ¿De qué manera? Pues al final sería la derivada con respecto a x. ¿De quién? De e integral de p de x por y. Y tiene sentido. ¿Cuál era la fórmula de la integral de e a la u? Bueno, la derivada de e a la u. E a la u por u'. E a la u por u', ¿no? Entonces, derivada del primero, derivada de e a la u es e a la u por la derivada de esto. Entonces, la derivada de la integral se anula. Aquí está. Por b, aquí está. Más el primero por la derivada del segundo. ¿Okay? Esto es la derivada de u por b de esto. Este es u y este es b. Y de este lado, entonces, ¿qué me queda? Pues me queda e a la integral de p de x por de x. Que esto al final se va a hacer normalmente es una integral por partes. Porque tengo una función exponencial por lo que esto sea. Si es algebraico, pues ya la hice, ¿no? Pero si es trigonométrico, logarítmico, el maestro se empieza a poner más denso, pues sí va a llevar tiempecillo resolverlo, ¿no? Y, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Esto, más bien ya completito, ¿qué formato de ecuación diferencial tiene? ¿Qué formatito tiene? Correcto, porque es idénticamente a esta, ¿no? O sea, aquí está de x. Entonces te va a quedar de e a la p de x por y igual a e integral de p de x f de x. ¡Chido! Integras, porque esto es variable separable. Y oh my gosh, ¿qué ocurre? Que aquí te queda e a la p de x y igual a. Esta integral nos queda indicada porque no sé cuánto es. Y listo, ¿qué hacemos? Despejamos y. Si despejo y, entonces por ahí voy a obtener que, bueno, aquí va a aparecer una c, ya la pongo, imaginemos que esto ya se resolvió, ok, aquí va a aparecer una c, entonces y va a ser igual a vamos a ponérselo así, a la menos, porque si está multiplicando va a pasar, entonces va a ser signo contrario, ¿no? E de p de x, o sea, tu factor integrante con potencia contraria, por la integral de e a la integral de p de x f de x más c, pero esta c también tiene que estar multiplicada por esta. Por el signo negativo, porque lo mismo acabo de hacer. Y entonces ya tenemos nuestra solución general explícita. ¿Por qué? Porque logré separar a y de todas las variables que tengo. Entonces, ¿qué hace tu método de solución de factor integrante? En forma reducida es pasar de una ecuación lineal a algo que yo puedo resolver por variable separada. De hecho, la mayoría de todos los métodos, si mal no recuerdo, todos, pasan de algo muy general a algo que sea más simple de resolver, que es volverlo por variable separada. Y entonces, nuestra ecuación diferencial por cada método siempre tiene que quedar más sencilla que
que en el formato original. Y entonces sí, ya puedo terminar. ¿Okay? Ahí lo tienes. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo utilizarlo, cómo obtener el factor integrante y que vean que realmente sí hace que esto se convierta en la derivada de un producto. Una pregunta, teniendo primero la ecuación lineal, luego lo transformo a la forma estándar. Ajá. De la forma estándar puedo pasar ya prácticamente a la igualdad, o es Sí, necesario pasar esos métodos así de algún detalle con la ecuación. Ah, no, de hecho, tú una vez que conozcas el factor integrante, Ajá. ya puedes hacer esto. Ah, ya. Porque lo que hice aquí fue demostrarles que podemos pasar de esto a esto encontrando este muchachito de aquí. Entonces, de manera práctica, sí, ustedes designan, bueno, más bien, ven que es lineal, encuentran el factor integrante, puedes brincarte a esto y ya nada más es resolver la expresión. Hay quienes de verdad no se acuerdan o dicen chispas y si lo pongo mal y si esto, entonces empiezan a hacerlo paso a paso. De hecho, vamos a resolver dos tipos, en donde vayamos a hacerlo paso por paso y en donde nos damos cuenta que podemos brincar hasta acá y resolverlo de manera simple. A ver, correcto. Bueno, sí, igual empezamos a ver sistemas así, no ves escenarios. Es que lo que nos dejó primero de tarea fue como esto de pura terminología. Era lo de final. Muy bien. Presentamos entonces dy entre dx menos 3y igual a 0. Una versión simple de lo que vendría siendo nuestra ecuación diferencial ordinaria para explicar todo el proceso completo. Con otro ejemplo vamos a hacerlo ya de manera directa, es decir, nos vamos a saltar pasos para ello. Aquí vemos que de hecho esto ya está en su forma estándar. Ahí está en la forma dy de x menos p de x por y, o sea, más p de x por y igual a 0. Y una de las características que tiene este ejemplo es que en la explicación anterior, aquí decía más p de xy, pero en nosotros dice menos 3y. Cuando nosotros vamos a tomar a p de x, se tiene que tomar con todo y el signo. O sea, es como decir, más menos 3 por y igual a 0. Entonces, este es el que me va a servir para calcular mi factor integrante. ¿Okay? Entonces, quiero el factor integrante como tal. Recuerden que es mu de x, que provenía de hacer e al integral de p de x. En este caso sería e al integral de menos 3 de x. Y esto se resuelve así tal cual. Que vendría siendo e, y la integral de menos 3 de x pues es menos 13. Entonces, para que esta expresión yo la pueda volver una ecuación de variable separable, necesito multiplicarlo por e a la menos 3x. Como dije que vamos a ver la versión completa, equivaldría a hacer esto. E a la menos 3x de y de x menos 3 e a la menos 3x por y igual a e por 0, 0. Aquí pues, no pasa nada, ¿no? Pero acá es donde me interesa. Ahora, esto, por lo que estoy viendo, es e por derivada de y menos la derivada de e por y. Y la derivada de e a la menos 3x es menos 3 por e a la menos 3x. O sea que ya lo puedo yo compactar y verlo como d de x de e a la menos 3x por y igual a 0. ¿Okay? Ahora, voy a despejar de e a la menos 3y por y igual a 0 de x. Aquí viene la prueba de fuego.
con la integral me queda e a la menos 3y por 3x, perdón, por y. Igual, ok. La pregunta es, ¿qué derivo para que me dé 0? ¿No qué? Correcto, entonces la integral de 0, ¿qué va a ser? Sí, es válido, eso sí es cierto. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente, vamos a despejar y. Si tienen esto en donde pues es a la menos, cuando ustedes lo pasen del otro lado, automáticamente se convierte en más. E a la 3x, bueno, c e a la 3x. Por si se preguntan, ¿cómo es eso posible? Asterisquito. Es que e a la menos 3x por y es y entre e a la 3x. Por eso al estar dividiendo, pasa al otro lado, multiplica. Y con ello tenemos nuestra solución general explícita de lo que viene siendo este ejemplo ya con todo. Lo que nosotros vamos a hacer después en el otro es calcular esto. Nos vamos a saltar y vamos a venir, si gustan, aquí o aquí. Que ya podemos hacer directo. Poner nuestra variable separada y simplemente integrar para resolver el problema. Tenemos el caso de x de y de x menos 4y igual a x a la 6 por e a la x. No es un formato estándar. ¿Ok? Hay que volverlo estándar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer primero para volverlo en ese formatito? Pues vamos entonces a dividir todo entre x. Por lo tanto sería dy de x menos 4 entre x por y igual a x a la 6 entre x, x a la quinta por e a la x. Ahora sí, ya tienes tu formato estándar. ¿Ok? Estándar va a ser cuando dy de x esté solamente. Este de coeficiente 1 y tú tengas algo que esté multiplicando ahí. Aquí ya les dije queda lo que sea. Y esto es lo que nos está quedando. ¿Ok? Bueno. Ahora. ¿Quién va a ser p de x? Pues p de x es menos 4 entre x. Entonces, mi factor integrante e a la integral de p de x, pues es e a la integral de menos 4 entre x de x, que lo puedo ver como e a la menos 4 integral de dx entre x. Ok. ¿Y quién es esto? Logaritmo natural de x. Correcto. Entonces, esto sería e a la menos 4 logaritmo natural de x. Propiedades de los logaritmos. Este coeficiente que está aquí va a pasar arriba como exponente. Entonces es e a la logaritmo natural de x a la menos 4. E y logaritmo se anula. Mi factor integrante es x a la menos 4. ¿Ok? Ahora, este solo es el factor integrante. Ok. Si queremos evitar escribirlo todo lo demás, ok, les dije que podemos compactarlo, entonces ya podemos pasar a d, mi factor integrante por y, o sea, mi factor integrante por, ya viendo multiplicado por p, igual a mi factor integrante por esto. ¿Ok? Bien. Si yo multiplico en este caso, ok, aquí, ¿qué nos va a quedar? Aquí, ¿quién debería de ir? No, x a la menos 4, mi factor integrante como tal. Y aquí va a ir x a la menos 4 por esto, pero ¿qué va a pasar con x a la 5? Queda como x e a la x.
quiera diferencial con respecto a x. ¿Okay? Al hacer esto, ya me omito que si multiplico, que si simplifico, que si compacto, y ya. Entonces ahora vamos a integrar. Porque ya es variable separable. Aquí nos queda, los que gustan ver así bien bonito, x entre 4. ¿Ok? Y esto, ¿cómo se resuelve? Por partes, efectivamente. Al resolverlo por partes, x a la x menos x más, Menos E a la X. perdón, es x a la x menos e a la x más c. Agarro la x a la cuarta, multiplico todo, y igual a x a la quinta e a la x menos x a la cuarta e a la x más c x. Y ya nos evitamos estar multiplicando y todo ello, y obtenemos nuestro resultado. Este es el que se puede comportar de manera como quiera con respecto a integrales. Ya habíamos visto uno directo, aparece uno por partes, que puede aparecer trigonométrico, completar cuadrados. ¿De qué depende? De la estructura que yo tenga aquí en un principio y entre lo que lo tenga que dividir. A veces sí lo simplifica y otras veces no.